El tema es, ¿ahora qué es la ortodoxia? ¿No? Claro, es que vivimos en unos tiempos, ¿no?, en que pensamos que hemos superado el monoteísmo, ¿no?, y la centralidad de un Dios, pero al final el Estado, ¿no?, y esta centralidad, que antes era un rey, ahora es un presidente, pero al final es un poder central que gobierna al resto, que, como dices, ha cambiado cosas en mí, ¿no? Bueno, el panteísmo es una idea, un concepto que tomo de la filosofía, ¿no? Se utiliza para nombrar a diferentes autores que expresan un pensamiento basado en la idea de una única sustancia, ¿no?, un único ser en el universo, y lo demás son atributos de ese ser, ¿no? Y lo que hago es tomar esta palabra más que nada porque me parece muy bonito su significado etimológico, ¿no?, de panteos, todo es Dios. Creo que tiene un sentido muy profundo y básicamente me llamó por esto, ¿no?, porque había otras nociones que barajé, ¿no?, y que están más en la tradición, que se utiliza, bueno, que se utilizan más habitualmente, ¿no?, como la no dualidad, etcétera. Y, y tomé esta palabra, este concepto, pues porque me parece muy sugerente la etimología misma del término todo es Dios. Vi que a partir de ahí podía desarrollar toda una serie de consecuencias que son las que desarrollo en el libro, ¿no? Es decir, ya no tener esta idea, este concepto como un término meramente quizá filosófico, sino ya de alguna manera jugar con él para proponer una espiritualidad, ¿no?, una espiritualidad integral, con una filosofía, una práctica, etc. Me interpela a muchos años en los que yo he sido buscador. Desde los 18 años yo estuve explorando distintos maestros, distintas enseñanzas, ¿no? Y a través de la enseñanza, bueno, estuve muchos años con un maestro, James Schwartz, un maestro de Vedanta Advaita, y después poniendo en práctica, ¿no?, con bastante tesón, estas ideas no duales, que básicamente lo que dicen es que no hay una separación entre yo o yo y el mundo respecto a la divinidad, ¿no?, sino que este abismo no existe, ¿no? Realmente todo es uno, todo es Dios. Entonces, a mí lo que me llamó de este significado, ¿no?, respondiendo a tu pregunta, es mi propia experiencia. O sea, vivir experiencias muy profundas en las que he podido captar o percibir que la divinidad está en todas las cosas, detrás de cada persona, de cada rostro, también en la naturaleza, ¿no?, en los árboles, en los animales, las plantas, el sol. De alguna manera viene pues tanto de una parte filosófica, teórica, ¿no?, que explora a través de las enseñanzas, los libros, etc., pero sobre todo de esa parte viva, experiencial, a través de la meditación, de la contemplación, que me ha corroborado y me ha llevado a apostar por algo así, porque lo vivo y lo he vivido, ¿no?, en mi vida y en mi experiencia. Sí, lo que hago en el libro es, en un ejercicio bastante creativo por mi parte, ¿no?, tratar a tres autores, Eckhart, Rumi y Shankara, que expresamente los he elegido por pertenecer a tradiciones muy diferentes, ¿no?, al hinduismo, al cristianismo y al islam, ¿no? Son las tres religiones con más fieles, ¿no?, actualmente. Y me ha parecido una buena idea tomar a estos autores, tanto por su prestigio desde el punto de vista de la mística, filosófico, etc., y los he actualizado, he tomado todas sus enseñanzas, todo su conocimiento, y los he utilizado para proponer este camino, ¿no?, este camino panteísta, para desarrollar más que nada la parte más teórica, más filosófica, más propiamente doctrinal, que creo que toda espiritualidad tiene que tener una parte rigurosa, ¿no?, tiene que tener un rigor. Entonces, como decías, sí que voy a la tradición, voy a estos autores,
y porque veo en ellos esta sensibilidad que he definido panteísta. Obviamente ellos no se definieron como panteístas, ¿no? Pero sí que he visto en sus escritos, a través del estudio de sus textos, esta misma sensibilidad, esta misma noción de que la divinidad se halla presente en la totalidad de la realidad y es el universo mismo. De cara en concreto, me parece, para empezar, es su figura, ¿no? Porque creo que más la filosofía, su pensamiento es una parte importante, después su figura histórica es algo que también te tiene que atraer, ¿no? Y a mí, un fraile dominico, ¿no?, que enseña en la Sorbona de París, que es una gran eminencia, es un erudito muy respetado, ¿no?, y que es capaz de trascender esa cosmología tan cerrada en la que vivió, ¿no?, la del cristianismo del siglo XIII, ¿no?, y ir más allá y proponer ideas de ese atrevimiento y de esa osadía. A mí este tipo de figuras me atraen mucho, ¿no? Y más allá de su figura histórica, obviamente su pensamiento, ¿no? Es decir, se expresa de una forma bellísima, siempre dirigiéndose al pueblo, porque la mayoría de su obra son sermones que él pronunciaba como sacerdote, ¿no? Y dirigiéndose al pueblo expresa ideas muy heterodoxas, ¿no? Como que em, todos somos dignos, todos somos hijos de Dios, ¿no? Todos podemos alcanzar de forma directa, a través de nuestra propia experiencia, la divinidad, ¿no? Como que esto confronta totalmente el paradigma de un Dios creador frente a un mundo lleno de pecado, ¿no? Es decir, para él la divinidad se manifiesta en la realidad tanto de la vida religiosa como de la vida cotidiana, ¿no? Y entonces es estas dos cosas, ¿no? Eckhart es tanto su vida, que me parece de una osadía y de un carácter maravilloso, ¿no? Es una figura que me atrae mucho, tanto a nivel personal como creo que a nivel de figura histórica. Pensemos que es un místico que ni siquiera hoy en día ha sido reconocido oficialmente por la Iglesia Católica, o sea, no ha sido restaurado después de haber sido condenado en diversas bulas por el Papa del momento. Entonces, tanto su figura histórica como su pensamiento, su obra, me han atraído mucho y han hecho que los incluya en esta tríada de profetas que llamo panteístas. Sí, bueno, él pone en jaque dos de los supuestos fundacionales del cristianismo. El primero es que que Jesús era el Cristo, ¿no? Y es el ungido de Dios, el unigénito de Dios, que ha venido en un momento histórico determinado a salvarnos a todos. Él dice que la salvación está siempre disponible y que todos somos hijos de Dios por igual, ¿no? Y todos podemos alcanzar esa divinidad, ese Dios de forma directa, ¿no? Lo que he dicho antes. En la bula del Papa lo cita expresamente, ¿no? Una frase de él en el que dice que yo no soy menos que Jesús, yo no soy menos que Cristo, y lo dice en palabras textuales, ¿no? Esto obviamente es profundamente heterodoxo, ¿no? Y el otro punto de confrontación que destaco, que tiene más que ver ya con el cristianismo, por extensión con todos los monoteísmos, es esta separación entre Dios y el hombre que está en la raíz de la tradición judeocristiana, ¿no? Y judía, ¿no? En que Dios es una entidad externa. En el Antiguo Testamento es una entidad tirana, ¿no? Cruel. El cristianismo representa cierta evolución ética, ¿no? Es un Dios de amor, pero sigue habiendo este abismo entre la divinidad y el ser humano que le dificulta mucho alcanzar esa felicidad o esa salvación, a no ser por la mediación de Cristo, de la Iglesia, del reconocimiento de sus pecados, incluso del pago, ¿no? de los, ¿cómo se dice? Bueno, de las prebendas, ¿no? que la Iglesia proponía como medios para salvarse, ¿no? Entonces,
Eckhart confronta todo eso y esto es lo que le hace una figura totalmente heterodoxa en el seno de la Iglesia. Mucho más que otros místicos que buscando acercarse a Dios nunca pusieron en cuestión esta separación entre Dios y el hombre ni la centralidad de Cristo para la vida espiritual. Rumi es el profeta del amor, ¿no? O sea, es un ser que transmite a través de su poesía un amor no solo a Dios, ¿no? A Dios, pero a Dios encarnado en toda la vida, ¿no? Es un autor que a veces se lo ha querido menospreciar como un místico de la naturaleza, ¿no? Porque en su poesía nombra muchos elementos de la naturaleza y eso no significa que sea reduccionista, que crea que simplemente Dios es la naturaleza. Tampoco lo contrario. Rumi es un poeta, es un sufí, recordemos, que ve a Dios en todo y lo expresa en su poesía de una forma hermosa, ¿no? Y en este sentido también es un heterodoxo, ¿no? Porque viene de la tradición coránica en el que Dios es un ser externo, ¿no? Que constantemente está observándonos, vigilándonos, premiándonos y castigándonos, ¿no? Él es un gran, igual que Eckhart fue un gran profesor, una figura muy respetada en su tiempo, Rumi también lo fue un gran maestro del Corán. Rumi se sabía el Corán de memoria, ¿no? Pero después, a través del encuentro con Shams de Tabriz, un sufí errante, como tanto sabía, en esa época sucede en él una conversión y se da cuenta de que Dios no es un mero objeto de culto, o sea, no es un objeto respecto al sujeto, sino un ser que está en todo y que hay que experimentar y vivir, ¿no? Y eso es el sufismo y esa es la tradición que él recoge y que lleva a nuevos niveles, dada su gran altura, su inmenso talento poético, ¿no? Que eso es imprescindible. Ha habido muchísimos sufís de una elevación espiritual enorme, pero que no en todos los casos tienen esta gran capacidad y este talento para trasladarlo a palabras, ¿no? Y Rumi sí tiene esa capacidad. Aunque no olvidemos que no solo era un poeta, un escritor, también fue el creador de la danza de los derviches girovagos, es decir, es una figura cabal, ¿no? En la espiritualidad de todos los tiempos y ha sido un placer sumergirme en su obra y poder utilizar su pensamiento para proponer este panteísmo, ¿no? Utilizarlo como un profeta panteísta, aunque no se define obviamente como tal, pero sí hay en su obra esta visión de que todo es Dios, ¿no? Y Shankara, bueno, era una figura que me quedaba más cercana, ¿no? Porque estudié muchos años Vedanta Advaita. Él es como la gran figura filosófica hindú, ¿no? Que representa un poco la ortodoxia hoy, aunque en su tiempo no lo fuera tanto. Él sí que él vive en un contexto más polifacético y más flexible, ¿no? que le tocó vivir a Rumi y a Eckhart, y por lo tanto su obra no necesita no confronta directamente los parámetros en los que vive, ¿no? Pero claro, su filosofía es de una altura y una sofisticación muy elevadas, ¿no? Y él cuenta con ayudas, porque él no tiene, digamos, por ejemplo, Eckhart, ¿no? Tiene el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Son libros que es más difícil interpretar en una clave panteísta o no dual, ¿no? Shankara sí que cuenta con las Upanishads, cuenta con diversos textos, ¿no? Que le permiten, con la Bhagavad Gita, ¿no? los Brahma Sutras, con diversos textos que le permiten proponer una filosofía muy rica, muy elevada. Pensemos que Shankara vivió poquísimos años, no sé si murió quizá a los 30 o a los 20 y pocos, y en ese poco tiempo, aunque también hay muchos textos apócrifos, ¿no? atribuidos a Shankara que no lo son, pero propuso una filosofía que es muy sofisticada y a mí me ha traído más Shankara
por el aspecto riguroso de su pensamiento. Es decir, en él están muy claros los conceptos, muy claro el concepto de Brahman, el Nirguna Brahma, el Brahman sin atributos, el Brahman con atributos, las distintas vías para la liberación, ¿no? Que pasan por vías de meditación, de discriminación, contemplación. Y esta sistematicidad de su filosofía es lo que me atrajo tanto de él y lo que creo que lo hace especialmente interesante, incluso para los lectores de hoy, ¿no? Es un autor que puede leerse y puede comprenderse gran parte de su pensamiento de una forma bastante asequible, creo. Sí, es una mezcla que, bueno, algunos autores han ensayado, por ejemplo, hablo de Rudolf Otto, ¿no? Que comparo a Eckhart y Otto. Meto por ahí a Rumi, que quizá no es el más obvio, hay otro sufi que sí, Ben Arabi, que también me gusta mucho. Pasa que a mí son autores que me encantan, ¿no? Que he leído, que me apasionan y que veo en ellos esta misma visión no dual o panteísta de que la divinidad es todas las cosas, se expresa en la totalidad de las diversas formas del universo y del ser humano, ¿no? Y entonces me atrae tanto como figuras, ¿no? Ya las conocía y me atraía su figura desde un punto de vista histórico, ¿no? Lo que nos ha ido al final de ellos, porque tampoco sabemos todo, y su filosofía, ¿no? Su pensamiento y su humanidad, ¿no? Porque ellos fueron seres, autores que se esforzaron porque ese pensamiento llegara a los demás, ¿no? Quizás Shankara sí fue un poco más elitista por la sociedad en la que estaba, pero tanto Eckhart como Rumi tienen un componente muy en que conciben la espiritualidad como una especie de herencia de la humanidad, ¿no? Pertenece a todo el mundo y todas las personas, no solo la casta sacerdotal, ¿no? O los que han recibido una especial gracia de Dios, sino todo el mundo merece que le llegue ese mensaje, puede ser capaz de integrarlo y de llevarlo a cabo, ¿no? De vivir esa experiencia de comunión con la divinidad en su propia vida, independientemente de si tienen familia, si siguen una vida activa, más contemplativa, todos pueden acceder a la divinidad. Entonces son muchos factores que me atrayeron de esos autores, ¿no? Su parte, su obra, su personalidad histórica y ¿cómo se diría? Esa naturaleza como, entre comillas, democrática o de buscar ética, ¿no? De buscar que esa espiritualidad fuera comprendida y transmitida por sus contemporáneos. Me parece algo hermoso, ¿no? Que no todos los autores han tenido. A ver, es una pregunta compleja. Por una parte, la heterodoxia es necesaria, ¿no? El tema es, ¿ahora qué es la ortodoxia? ¿No? O sea, a mí me encanta, creo que la espiritualidad tiene que ser algo vivo, ¿no? Tiene que estar constantemente renovándose porque si bien la verdad es una, ¿no? O sea, para mí la verdad, la belleza, el amor, es algo que existe, los medios de acercarnos a ella cambian, ¿no? Entonces la espiritualidad debe cambiar acorde con las necesidades del ser humano, ¿no? Con los tiempos históricos. Entonces la heterodoxia siempre es necesaria como punto de lanza, ¿no? De una nueva espiritualidad que está al caer, ¿no? O sea, los primeros cristianos fueron heterodoxos respecto al judaísmo, ¿no? De su tiempo y respecto al politeísmo, ¿no? de Roma. Y esto siempre se ha dado. La cuestión es qué es ahora la ortodoxia y por qué, por ejemplo, mi libro no se llama una espiritualidad revolucionaria. Es decir, que esta voluntad heterodoxa que tuvieron los autores de los que he hablado también está en mi libro de alguna forma, ¿no? ¿Y por qué está? Porque se erige contra, ¿vale?, la ortodoxia de estos tiempos. Entonces, ¿qué es la ortodoxia hoy en día? Es justamente el que no haya ortodoxia. Es una paradoja muy grande. Vivimos en la espiritualidad posmoderna en la que parece que todo vale, ¿no? Y que mientras me sirve más o menos,
me vale, pero a lo mejor a la mañana siguiente ya no me sirve. Y esto es muy problemático por diversas razones. En primer lugar, y la más importante, creo que esto impide una espiritualidad comunitaria. Es decir, si yo cada día pienso una cosa y tú otra, y tú te pasa lo mismo, y no podemos ponernos de acuerdo en unas bases sobre las que edificar una práctica, por ejemplo, no podemos hacer comunidad y esta espiritualidad nunca llega a ser del todo nutritiva, ¿no? Pienso que vivimos una espiritualidad posmoderna, o sea, que está cambiando, que aísla, o sea, que es muy individualista, ¿no? Es decir, cada individuo tiene que hacer el esfuerzo de construirla, de crearla. Y este aislamiento tan brutal del ser humano contemporáneo, que también se ve en la espiritualidad, para mí es algo que se ha quedado un poco desfasado, que ya no le sirve a mucha gente. Pienso que la espiritualidad tiene que volver a ser una experiencia comunitaria y que para ello necesita unas bases filosóficas rigurosas, una práctica, así como una dimensión comunitaria, ¿no? Que son 3 patas que yo trato en el libro. Entonces, mi propuesta yo la concibo como heterodoxa respecto a la ortodoxia de nuestro tiempo, que es una ortodoxia que pretende ser heterodoxa, pero que al final se ha quedado estancada y no llega a satisfacer las necesidades, creo yo, ni del ser humano contemporáneo, ni respecto a las relaciones y a los paradigmas en los que vive, ¿no? Porque hace falta un cambio, la espiritualidad no solo tiene un vínculo con uno mismo, sino respecto a la naturaleza, ¿no? Nuestra relación con ella, la política, etcétera, etcétera. Entonces es necesario este cambio individual y global. Claro, yo creo que la práctica realmente florece primero la tiene que hacer uno mismo, ¿no? Pero al final la comunidad, tal como han entendido todas las religiones, ¿no? La comunidad es necesaria porque vivimos en un mundo en el que hay muchos factores que nos pueden desestabilizar, ¿no? O sea, la muerte de un ser querido, una enfermedad, todas las influencias externas, ¿no? De los medios de comunicación, el estrés en el que vivimos. Entonces, son muchos factores que de alguna manera buscan socavar la espiritualidad del individuo, ¿no? Que nos pueden llevar a la depresión, buscan a veces llenarnos de miedo de forma totalmente explícita, ¿no? Por parte de ciertas fuerzas económicas, etcétera, y políticas. Y entonces el individuo frente a tantas fuerzas veo que puede haber individuos que digan, no, yo realmente consigo crecer en soledad y me ha ido perfecto, pero yo en mi experiencia, ¿no? Me he encontrado que ese apoyo comunitario habría sido importante, ¿no? Esto en la India pues están los ashrams, ¿no? Y en todas las religiones hay, bueno, aparte de las ceremonias, ¿no? Y en todas las religiones tienen este espíritu comunitario porque se dan cuenta de que el ser humano solo está muy aislado y es muy difícil que desarrolle una espiritualidad sin el apoyo de una comunidad que no ha de ser opresiva, obviamente. Por eso en el libro hay una parte que me encargo en definir cómo una comunidad debería ser desde parámetros libertarios, ¿no? Es decir, tiene que ser horizontal, flexible, no tiene que llevar al individuo a aislarse de la sociedad, sino lo contrario, construir un puente, una especie de oasis para después volver al mundo, ¿no? Me esfuerzo porque a veces tiende a identificarse comunidad con, yo qué sé, algo sectario, algo aislado, es todo lo contrario, ¿no? Es justamente para sacarnos de esta secta, entre comillas, en la que a veces estamos con nuestra forma de pensar, nuestra tristeza, todas esas emociones, toda esa incapacidad para elevarnos por nosotros mismos, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, esa importancia de la comunidad, ¿no? En el libro lo comparo como la espiritualidad con una escalera y la comunidad, la espiritualidad estructurada es la escalera ya con barandilla, ¿no? Nos da ese soporte en nuestra búsqueda, en nuestro itinerario.
Y la forma de vivirlo, pues sería esto de una forma horizontal, flexible y tal, que al final mi libro es una propuesta que yo dejo ahí y ya está, ¿no? Y después esto puede ir floreciendo, puede ir encontrando resonancias en otras personas o puede que no. Esto yo he cumplido como esta parte de tratar de fundamentar esta espiritualidad panteísta y después ya todo queda en manos de Dios, ¿no? Sí, bueno, en un principio este era un trabajo de fin de máster que hice justamente con Agustín Paniker y la idea primera era, o sea, la defensa de mi tesis, ¿no? Lo que yo defendía era que ha existido una espiritualidad no dual que yo llamé panteísta, porque bueno, esto no viene al caso, ¿no? Pero es que a mí me es más fácil, aparte de la sugerencia del término, me es mucho más fácil entender algo en su sentido positivo, ¿no? Que a través de la negación de lo apofáctico, ¿no? De la mística. Creo que es más comprensible, por eso utilicé este término. Y mi idea era, a través de estos tres autores, demostrar que en el seno de religiones muy alejadas se había dado una misma sensibilidad, ¿no? Esa sensibilidad panteísta o no dual. Y, como en el segundo capítulo del libro, demostrar que estos autores normalmente se les adscribe como, pues, Eckhart es cristiano, ¿no? Rumi musulmán, Shankara es otro tema, ¿no? Pero, y demostrar que ellos se entienden más entre sí y tienen más en común entre ellos, por eso utilicé la metáfora de una cumbre a la que ascienden y dialogan y se entienden, ¿no? Que aparece en el libro. Era más fácil esta comprensión entre ellos que respecto a los diversos contextos culturales, religiosos y sociales en los que vivieron, ¿no? Entonces, esta era una tesis, ¿no? Que yo quería demostrar desde un punto de vista más académico, ¿no? Entonces, después ya hablando con Agustín, ¿no? Él le gustó la tesis y tal, y planteamos, bueno, yo hice una segunda parte, es verdad, ya durante el máster, que lo que pasa es que después no la incluí en la tesis, en la que demostraba la vigencia de los planteamientos de estos autores para el mundo contemporáneo, ¿no? Y hablaba de la ecología, de la política, de la ética, ¿no? De la ciencia. Y Agustín me dijo, claro, esto está muy bien, pero es más para un libro. Esto te pueden poner muchos problemas desde un punto de vista académico, ¿no? Porque es una visión muy personal. Ya cuando finalicé el máster y tal, hablando con Agustín, llegamos al acuerdo, ¿no? De que se publicaría el libro. Y yo, claro, encantado, y me dijo, vale, está muy bien lo que tienes hasta ahora, pero falta, ¿no? Falta, añádele más de tu parte personal, siéntete con libertad para dar una coherencia mayor a esta obra y para aportarle también una dimensión más práctica, ¿no? Más para el lector, ¿no? Que el lector realmente le sea útil, ¿no? Y entonces ahí es donde hice la parte en la que defino la disciplina panteísta, ¿no? Y todos los... Claro, él me dijo, suéltate, ¿no? Haz lo que quieras sin trabas. Y claro, y ahí, ¿no? Me desaté, ¿no? Empecé, empecé a escribir y es cuando metí la disciplina panteísta, que es para mí la pieza, no la más importante, ¿no? Pero es una de las tres patas imprescindibles de este libro, ¿no? Y entonces fue así como se construyó, ¿no? La arquitectura empezó un trabajo poco a poco, era un trabajo, y ya después, cuando Agustín me dio la libertad para yo escribirlo desde un punto de vista personal, sin tener que ceñirme a las reglas, ¿no? Del ámbito académico, que a veces tienden a ser muy coercitivas y a impedir mucho la creatividad, ¿no? Del autor. Eso me dio alas para terminar el libro y para que el libro fuera tal como yo quería que fuera. Y en ese momento, lo que era la tesis, la utilicé para que no fuera ya más una demostración de que los autores estos han defendido las mismas tesis en distintos contextos, etcétera, sino para, a través de ellos, desarrollar la filosofía, la parte doctrinal
del camino panteísta, que fue eso más global a lo que al final desembocó el libro. Ha sido todo un proceso, pero súper interesante y enriquecedor, la verdad. Y con la ayuda de Paniker. Claro, es que vivimos en unos tiempos, ¿no?, en que pensamos que hemos superado el monoteísmo, ¿no?, y la centralidad de un Dios, pero al final el Estado, ¿no?, y esta centralidad, que antes era un rey, ahora es un presidente, pero al final es un poder central que gobierna al resto, es una herencia directa tanto del monoteísmo como de religiones en las que había dioses, ¿no? Puede ser politeísmo, pero había dioses centrales, figuras que están por encima de los individuos, ¿no?, y que gobernaban al resto de la creación. Y vivimos en un sistema que en realidad es heredero de esta noción de una centralidad, de un poder centralizado que gobierna al resto. Entonces, claro, si vamos al panteísmo, a esto de que la divinidad está en todas las cosas, no se sostiene porque tiene que haber un poder central coactivo que es heredero de este Dios, ¿no?, central. Entonces, si la totalidad de la realidad es divina, es sagrada, si Dios se expresa indistintamente en todas las cosas, no se manifiesta más en un presidente o en un rey que en un campesino, que en un trabajador, que en ti o en mí. Si se expresa en todas las cosas por igual, esto significa que el sistema político que tenemos debe ser totalmente igualitario en cuanto al poder. Es decir, el poder tiene que estar completamente distribuido, es decir, no tiene que haber instancias por encima de mí que me obliguen, que dobleguen mi voluntad, que me obliguen a hacer algo que no quiero. Es decir, la voluntad debe de residir en la persona, en el individuo, así como la riqueza, ¿no? Porque la riqueza es una parte importante de la igualdad. La riqueza también tiene que ser distribuida por igual. Entonces, el anarquismo para mí es la filosofía o el pensamiento político más coherente con el panteísmo, dado que es una filosofía que defiende la hermandad, la igualdad entre todas las personas, en amor, ¿no? Porque a veces pensamos en el anarquismo como algo violento, pero realmente hay unos filósofos anarquistas que se anticiparon mucho a su tiempo de forma increíble, que defendían esto, ¿no?, la hermandad entre todos los hombres, en amor, la libertad, ¿no?, el principio de la libertad, el principio de la soberanía del individuo más allá de las jerarquías, de las supersticiones, ¿no?, de la religión antigua. Entonces, este ideal anarquista me parece súper bello de rescatar y muy coherente con esta visión de que todos los seres son igual de dignos, igual de sagrados para desarrollar su vida en libertad. Claro. Es que había esta cita que siempre citan de Spinoza, que es o la naturaleza o Dios. Entonces, la cita que has hecho, ¿no? Se quiere como decir que Spinoza defendía que la naturaleza era Dios y entonces ya no existe nada más. O sea, no existe el reino de lo invisible, ¿no? Y Spinoza esto lo nombra de pasada, ¿vale? Y él no defiende algo distinto. Él lo que dice es que Dios es infinito y que el pensamiento y la extensión, la materia y el espíritu, ¿no?, son dos de los atributos de un Dios infinito, ¿no? O sea, que no se puede ver, ¿no? Entonces, independientemente, ¿no?, a ver, de lo que dijera Spinoza, ¿no?, yo simplemente destaco que él no dijo esto. Si lo hubiera dicho, tampoco pasa nada, ¿no? Me habría utilizado otro autor o haber hecho referencia a otro autor, pero es que es un malentendido que hay acerca de su obra y me parece muy, muy grave, ¿no? Porque esta reducción de Dios a la materia es un tipo de panteísmo que es el que a mí no me interesa, ¿no? Porque al final despojas al ser humano de su trascendencia, ¿no?, de esa esperanza, ¿no?, de que hay algo más de lo que podemos tocar y ver, ¿no? Y si no hay nada más que lo que podemos tocar y ver, el mundo se convierte en algo muy pobre, muy limitado y en una especie de cárcel, ¿no? Entonces, el panteísmo que defiendo no es la reducción de Dios a la materia, sino de alguna forma la materia, o sea,
La materia, entiendo por materia lo que podemos tocar y ver, ¿no? Al final, lo que pueden captar los sentidos. Pues la elevación de la materia a lo divino, o sea, concebir la materia como una expresión amorosa, gozosa de la divinidad, sin descartar que la divinidad también es trascendente a esa materia y a la vez que es inmanente. Shankara, para que se entienda más fácilmente, a veces lo compara con las joyas y el oro, ¿no? O sea, hay una diversidad de formas que son las joyas, igual que es el mundo, toda la diversidad de objetos que vemos, ¿no? Los fenómenos, pero la esencia de todo ello es el oro, igual que ¿no? Es Dios. Entonces, se trata de ver el mundo no como, no de borrar a Dios para divinizar a la naturaleza, sino de elevar la naturaleza a lo divino sin por ello negar esta dimensión trascendente de la realidad, esta dimensión invisible que a veces estando en este cuerpo puede ser un misterio, pero que es esencial, ¿no? Porque en lo invisible están nociones tan fundamentales para la espiritualidad como el amor, la libertad, la esperanza en que la felicidad es posible, la creencia de que el universo al final no es un cúmulo aleatorio de fenómenos ciegos, sino que hay un fundamento amoroso, consciente de la realidad. Entonces, eso hay que preservarlo, y eso el panteísmo lo preserva. No reduce eso a la materia y dice que esto es todo lo que hay, sino lo contrario. La materia, la naturaleza, es una expresión de esa conciencia, ese amor supremos que no podemos ver ni tocar, pero que sí podemos sentir y podemos experimentar. Es que eso creo que lo mencioné en la parte de la ecología, porque a veces la poesía busca ir más allá de las palabras, ¿no? A veces con palabras, por eso también he utilizado a Rumi, ¿no? Porque, para poder hacer uso de la poesía, porque a veces ahora mismo yo estoy hablando, ¿no? Y estoy utilizando palabras, estoy intentando articularlas y tal, pero claro, estas palabras no pueden alcanzar lo que busco expresar, que es como esta visión de Dios, ¿no? O sea, Dios, lo trascendente, está más allá de las palabras. Entonces, la poesía es algo que, así como la música y el arte, ¿no? Es algo que a través de la metáfora, del símbolo, de diversos lenguajes, busca no explicarnos, no hacer que entendamos mediante el razonamiento, mediante el discurso intelectual, lo que no puede entenderse mediante este discurso, ¿no? Sino que lo sintamos, ¿no? Apela a esa sensibilidad. Por eso los niños a veces parecen como artistas, no por naturaleza poetas, porque ellos, al no tener todavía desarrollado todo este intelecto, ¿no? Viven las cosas de una forma directa, experiencial. Y entonces el místico, ¿no? Vuelve a ese lenguaje primero que muchos olvidamos al hacernos adultos, ¿no? Tristemente, para poder expresar lo que está más allá de las palabras, que es lo que comentabas de este ser sagrado, esta divinidad que habita en todas las cosas, que yo no te la podré demostrar nunca, aunque te leas el libro 100 veces, pero te la puedo tratar de transmitir, y la poesía es un medio para ello, y que después tú la experimentes y digas, ostras, sí, es que realmente vivimos en un espacio sagrado y realmente veo este árbol y es sagrado, ¿no? Esta flor, o este ser humano, o incluso este edificio, ¿no? Todos son expresiones de una misma divinidad, conciencia, y yo lo reverencio, ¿no? Como he dicho antes de pasada, esta es una de las tres patas, ¿no? Fundamentales de lo que he llamado el camino panteísta. Es decir, está la parte teórica, más probablemente filosófica. Está la parte de compromiso social, ¿no? De que esa espiritualidad tiene que expandirse hacia el resto de la sociedad, porque si no es como una semilla que no germina, ¿no? Se vuelve fértil y al final se pudre. Se vuelve infértil y se pudre. Entonces, la disciplina panteísta es una de estas tres patas fundamentales, que es al final llevar toda esa filosofía, esa doctrina, esa parte más de rigor discursiva, ¿no? Lo que decíamos antes, y ahora la experiencia presente de la vida del estudiante o del lector que quiera
todo eso, vivirlo, ¿no? Porque al final si no se queda en letra muerta. La disciplina bandista pienso que tiene que abarcar todos los ámbitos del ser humano. Entonces la he dividido en cuidado del cuerpo, ¿no? En la que básicamente lo que defiendo es que el cuerpo humano es más saludable cuanto mayor es capaz de preservar ese contacto con la naturaleza. Es decir, a través de la alimentación, del lugar en el que vive, de la medicina, etc. Cuanto más armonizado y más en sintonía con la naturaleza, más salud tendrá. Es decir, hemos vivido miles de años, ¿no? En la naturaleza, en el seno de la naturaleza. Estamos acostumbrados a ellas. Cierto tipo de alimentación, cierto tipo de ritmos biológicos, ¿no? Que no seguimos para nada en nuestra sociedad industrial, postindustrial. Seguimos un ritmo que nos propio de la naturaleza, de los ciclos, alimentación, todo, ¿no? Entonces, cuanto más cercano vivamos a la naturaleza, más saludables seremos, más saludable será nuestro cuerpo. Es un apartado breve. Después está el gran camino de la mente, que por mente entiendo tanto el intelecto como el corazón, ¿vale? Esta es la mente discursiva, el intelecto, el pensamiento, el lenguaje, y esta es la mente sensitiva, ¿no? El corazón, donde habitan los sentimientos, ¿no? Entonces, pienso que el camino de la mente, el gran camino de la mente que defino, tiene que servir a ambos ámbitos del ser humano, al hemisferio izquierdo y al derecho. Es un poco Rumi y Shankara, ¿no? Y dentro de cada vía, la vía del corazón y la vía del intelecto, tienen fines diferentes. La vía del intelecto es una vía que pretende la eliminación de la ignorancia acerca de nuestra verdadera naturaleza. Es decir, es una vía filosófica que a través de la escucha, del diálogo, de la reflexión, de la meditación también, porque una mente que está constantemente hablando no puede escuchar, no puede aprender, ¿no? También es una parte importante y todas las escuelas de filosofía de la antigüedad la tenían en cuenta, ¿no? Es imprescindible para hacer filosofía meditar. Pues bien, la vía del intelecto tiene como fin eliminar la ignorancia acerca de nuestra verdadera naturaleza, de manera que ya no busquemos la felicidad en los objetos externos, ni siquiera aunque le llamemos Dios, sino que nos demos cuenta de que la felicidad, la satisfacción está en nuestra propia naturaleza, porque nosotros mismos somos eso que buscamos, ¿no? Entonces, es una vía que está muy sistematizada en el Vedanta Advaita, ¿no? Todo el tiempo están repitiendo eso y repitiéndolo. Y el fin que proponen es este, ¿no? Desterrar como esta ignorancia latente que a nivel macrocósmico se llama Maya, ¿no? Y a nivel individual sería la ignorancia, ¿no? Que nos hace creer lo que no somos, creer que somos un individuo cuando en realidad somos la divinidad misma. Esto suena fuerte, ¿no? Por eso está toda esta vía, ¿no? Con unos pasos que hay que seguir para poder cómo llegar a esta comprensión, si es que se llega, ¿no? Porque no olvidemos que es necesario, hace falta el espíritu crítico, el diálogo, no es algo que te tengas que creer a ciegas, obviamente. Entonces después está la vía del corazón, que ya no tiene como fin desterrar o eliminar parcial o totalmente la ignorancia, sino las emociones dolorosas, esas que arrastramos desde la infancia y que al final y que nos producen sufrimiento, ¿no? Lo que dice la vía del corazón es la necesidad de purificar el corazón, ¿no? De ese dolor para que pueda fluir de manera espontánea el amor, la alegría, todos esos sentimientos que nos conectan con nosotros mismos, con los demás, con la vida. Y que solemos nacer con ellos, ¿no? Y la mayoría de niños tienen, sobre todo cuanta más temprana es la edad más, ¿no? Y que vamos perdiendo, ¿no? Entonces es limpiar ese corazón, volver a ese origen en el que el corazón es puro, en el que expresa un amor y una alegría espontáneas. Y entonces para ello también tiene unos pasos, ¿no? Que es hay la oración, hay la música, ¿no? Porque el canto es un factor súper importante, el arte, ¿no? Sin la importancia de la comunidad, por ejemplo, el canto en comunidad sirve muchísimo para purificar las emociones dolorosas. Está la acción desinteresada, porque al final todo esto tiene que florecer en acción hacia los demás, ¿no? Tiene que llevar a una vida en la que ese amor se exprese. Y la psicoterapia, ¿no? Importantísimo también esta
esta búsqueda, esta práctica con un fundamento científico que nos sirva para desterrar, conocer nuestras emociones, gestionarlas y al final poder trascender esas que nos duelen en beneficio de una vida más plena, ¿no? Y después, ¿no?, tenemos el cuidado del cuerpo, el gran camino de la mente y finalmente tenemos lo que llamo el sendero del espíritu, que es para esas vocaciones más propiamente místicas en la que hay dos pasos, ¿no? Hay la discriminación, es algo que está muy, de lo que tanto Eckhart como Rumi como Shankar hablan mucho, es decir, distinguir mi ser real de todo lo que se superpone a mi ser real, es decir, pensamientos, emociones, sensaciones, todo eso aprender a identificarlo como algo que no soy yo, que puedo observar y contemplar, y este es un ejercicio muy constante, es un ejercicio arduo, ¿no?, pero que debe hacerse para al final darme cuenta de que yo soy libre de todas estas cosas que me atrapan, que me hacen estar mal en el mundo, que me dañan, ¿no? Yo soy libre de ellas y puedo trascenderlas, ¿no? Y esto es la discriminación, ¿no? Y después está la contemplación, que es ya una vuelta a ese estado de unidad y aprender a ver esa unidad de la que hablaban todas las cosas, ¿no? Es al final el fin de percibir la divinidad detrás de cada cosa, ¿no?, detrás de cada persona, de cada objeto, y aprender a ver esto, la unidad en la diversidad, ¿no? Y en silencio, sin necesidad de palabras, de discurso, ¿vale? O sea, es en contemplación, en expectación pasiva, gozosa de lo que es, ¿no? No de lo que pasa, sino de lo que es, de la realidad, tal como es. Y este es el camino, ¿no? Yo siempre digo que a veces la vía del espíritu, que es como más mística y tal, hay algunos autores que la quieren como poner al principio o la quieren como defender que es completamente necesario para una vida humana plena, y yo no estoy de acuerdo. Pienso que con el cuidado del cuerpo y el gran camino de la mente, o sea, con un intelecto y un corazón sano y un cuidado del cuerpo, un ser humano puede ser muy feliz. Y también hablo de la misión individual, ¿no?, también haciendo aquello que su vocación, ¿no? Esto es una parte importante de la que también hablo. Pero al final la vía del espíritu es para vocaciones más místicas, que la propongo y cuyo fin es la iluminación, pero que no ha de verse como una especie de tiranía, ¿no? O sea, yo me tengo que iluminar, tengo que seguir esta vía, y si no es que soy un ignorante o no llego. No, aquí la disciplina panteísta es una vía moderada, es una vía que no es extremista y que busca o tiene vocación de servir a muy distintos caracteres, a muy distintas personas con distinto grado de evolución o de capacidad, sea emocional, intelectual, espiritual, da igual, ¿vale? Y entonces que tiene esta vocación y que su fin es al final que nuestra vida sea más plena y que esa vida plena pueda expresarse en lo que trata entonces ya al final del capítulo, ¿no?, que es la consecuencia, es en el resto de la sociedad, en todas las esferas en las que el individuo vive, a las que el individuo influencia con su actitud. O sea, un corazón lleno de odio produce guerras, produce un mundo de sufrimiento y a la vez este mundo externo también repercute en el individuo y le hace sufrir, ¿no? Entonces, la disciplina panteísta es ese paso intermedio entre la doctrina, la filosofía que es necesario integrar o conocer por lo menos, y esa búsqueda de que lo que hemos logrado nosotros al final sirva para la totalidad de las criaturas, ¿no?, que para mí eso es lo más importante, ¿no? O sea, aliviar el propio sufrimiento y aliviar el sufrimiento del mundo, porque al final una espiritualidad tiene que tener esta vocación, ¿no?, de aliviar el sufrimiento, y todas las oraciones del cristianismo, incluso del Vedanta Advaita, hay una oración muy bonita, tienen esta vocación de altruista, ¿no? Y en el budismo Mahayana y en el budismo en general también se ve mucho, ¿no?, la figura del bodhisattva, de que al final la espiritualidad debe servir y debe ser útil a la totalidad de los seres.
Sí, es una muy buena pregunta porque al final yo siempre me he dado cuenta de que escribir es como pensar, es como reflexionar bien, ¿sabes? Porque cuando pensamos a veces es como un poco incoherente, ¿no? Mezclamos ideas y cuando está escrito las ves ahí y entonces vas descartando, vas aportando, vas viendo lo que sí, lo que no. Entonces, claro, la escritura del libro ha sido una reflexión propia, en realidad, que como dices, ha cambiado cosas en mí, ¿no? Y ha cambiado, ha dado más coherencia a una intuición que yo tenía. Es decir, yo creo que yo veía como el mundo que me rodeaba y decía, aquí hace falta algo que sea más útil, ¿no? Porque lo que hay parece que esta plaga, ¿no?, de problemas de salud mental que tenemos, no es que yo pretenda resolverla, ¿no?, pero pienso que es una aportación que puede ser muy útil para este mundo en el que vivimos. Entonces, desde ese supuesto, yo empecé esta reflexión propia, ¿no?, que empezó con intentándolo meter, ¿no?, en el ámbito académico, como he explicado al principio, ¿no?, a través de esas tres figuras, pero que después se fue convirtiendo en una reflexión más profunda y que no es que me haya cambiado en mis supuestos de inicio, o sea, en lo más esencial, que sería que todo es Dios, que la realidad es sagrada, no me ha cambiado en eso, pero sí que me ha dado como una visión más global, más abarcadora de lo que quiero transmitir, de cómo articularlo y de cómo puede llegar al resto de personas. Pienso que es una reflexión, mi libro es una reflexión propia, que al final he conseguido, desde mi punto de vista, dotarla de una coherencia, de una amenidad y de una flexibilidad quizá, y que esto me ha cambiado en mi manera de llegar a los demás. No en tanto en lo que yo pensaba, sino en mi manera de cómo hacer que ese mensaje llegue a las personas. Un ejemplo es el término panteísmo, ¿no?, que no lo tenía muy claro. Yo digo, una palabra que tenga mucho significado, que sea potente, pero que no sea difícil y que y eso, ¿no?, que sea como un átomo, ¿no?, que tiene un significado muy, muy pequeño, muy sencillo, todo es Dios, pero que tenga una gran capacidad de expandirse, ¿no?, y de tener consecuencias mucho más amplias, ¿no? Entonces me llegó este término y lo articulé de esta manera y pues este libro me ha servido para eso, ¿no?, para articular y para organizar mi reflexión acerca de cómo hacer llegar esta filosofía no dual, esta manera de pensar, esta necesidad, esta urgencia de mejorar o cambiar el mundo en el que estamos y a nosotros mismos de una forma fácil o lo más amena posible y lo más, sí, organizada, bella, simple posible. Ese era mi objetivo.